Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa del año de Publimerca TV, con mucha información. Yo soy Leslie Ramos y junto con mis compañeras Fernanda Silva y Dana Fernández estaremos con ustedes hablándoles sobre todo lo relacionado con noticias estudiantiles, el internet y los jóvenes. Así es, en estos tiempos es algo que debería ser una prioridad, como lo es la explotación laboral infantil y otra serie de factores que también nos están afectando. Y para finalizar, una entrevista con las autoridades del Colegio IPSE, así que acompáñanos. Comencemos con esta emisión con la sección de noticias internacionales. Vicepresidenta Kamala Harris celebra participación de empresas en un plan del Triángulo Norte. El llamado a la acción está compuesto por 6 áreas de desarrollo. Entre los objetivos está expandir la participación de personas y pequeñas empresas en la economía digital y el acceso a la tecnología financiera. La Casa Blanca. La vicepresidenta Kamala Harris saludó a la alianza con 12 empresas organizacionales estadounidenses como parte de un llamado a la acción enmarcado en la Estrategia Regional del Desarrollo de la Administración de Joe Biden para atacar a las raíces de la migración irregular desde Centroamérica. Entre los altos ejecutivos convocados por la Casa Blanca se encuentran los representantes de empresas de la capital estadounidense como Microsoft, Mastercard y componente gigante de la Alianza de Alimentos Nespresso, con los compromisos del desarrollo que también incluye las asociaciones del Foro Económico Mundial y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Las propuestas se centran en el encuentro de HRW y el Gobierno de Colombia. Bogotá, uno de los encuentros más esperados en la agenda de la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en Estados Unidos, era como el vicepresidente ejecutivo de las Américas Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, debido a las continuas denuncias sobre el exceso de fuerza y el abuso de fuerza pública durante las manifestaciones que están próximas a cumplir un mes en Colombia. Muy buenos días, mi nombre es Dana Fernández. Hoy les hablaré sobre los delitos documentados de la ONG Temblores. Nació después de la firma de acuerdo de paz con la guerrilla en 2016 para visibilizar todas las violencias contra las comunidades históricamente vulneradas en el país. En medio de las recientes protestas, explica Alejandro Lanz, codirector ejecutivo de la ONG. Desde el primer día los grupos sociales salen a recorrer el espacio público, a movilizarse, y el SMAT muy cercanamente está hostigando a las personas que están en el espacio público. La organización ha documentado, según Lanz, el uso indiscriminado de armas de fuego, el uso de armamento contra las caras y el pecho de los manifestantes, disparos que están siendo de manera horizontal directamente contra el cuerpo y la cabeza de los manifestantes, violando también las reglas de los disparos parabólicos y de metraje. Ahora con la sección de noticias de bienestar social. Doggy, un pequeño peludo, contribuye con la reinserción mientras los internos del anexo practican deporte al aire libre. Se ve como una pequeña bola de pelo se mueve con agilidad de un lado a otro. Todos tienen cuidado de no pisarla. Martín se agacha, la toma en sus manos y se la lleva al hombro. Es Doggy, la mascota del Centro Juvenil de Privación de Libertad. A los principios del 2021, los jóvenes hicieron una singular petición al director que les permitiera tener un perro. Tras analizarlo junto a las autoridades de la SBS, la solicitud fue autorizada como parte del proceso terapéutico y de resurrección. Doggy llegó para salvarles la vida, pues no solo han tenido que hacerse responsables de mantener bien y saludable al perrito, sino por la conexión emocional que han generado la directora de centros cuenta que entre los jóvenes cooperan para pagarle el grooming una vez por mes y siempre están pendientes de que no les falte sus croquetas y su agua limpia y fresca. Gracias. Proyecto Fénix, acá empieza el futuro. Este es un trabajo conjunto de las direcciones de medidas socioeducativas y de prevención terciaria, así como de las sedes departamentales de la SBS, y cuenta con el respaldo del Programa Mundial de Alimentos PMA. Participan jóvenes de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, así como de la capital. Este proyecto tiene como objetivo apoyar en el proceso de reinserción social a jóvenes con quienes trabaja la Secretaría de Bienestar Social a través de capacitaciones técnicas que fortalecen sus capacidades para que puedan emprender en un futuro. En este momento lo que estamos haciendo son talleres de participación. Esto es muy importante porque es darle voz a los beneficiarios, dijo Alejandro Samayoa, asociado de comunicación del PMA. Salud emite normas para el funcionamiento de Decaires.
Las gestiones interinstitucionales entre la Secretaría de Bienestar Social, SBS, y el Ministerio de Salud permitieron definir los criterios para que los centros de cuidados diarios infantiles puedan reiniciar labores en modalidad híbrida, cuando el tablero de la alerta sanitaria COVID-19 se encuentra en color naranja. Así lo estableció de acuerdo al Ministerial 102-2021 de la Cartera Salubrística, publicado este viernes en el Diario Oficial, en el que se aprueba la norma sanitaria para la prevención y el control de infecciones por SARS-CoV-2 y otras pandemias para los centros de cuidados infantiles, diarios públicos y privados para niños de 2 a 48 meses. Las gestiones realizadas por la SBS buscan, en este sentido, garantizar el óptimo desarrollo de la niñez, dentro de lo cual es importante la socialización, el desarrollo emocional y la estimulación oportuna, mientras que paulatinamente los padres y madres puedan reajustar sus rutinas y labores diarios. Continuamos con las noticias nacionales. Presidente señala falta de voluntad para vacunarse y anuncia que en los bancos también se podrá hacer el registro. Luego de una actividad con sus ministros en el Palacio Nacional este jueves 27 de mayo, el presidente Alejandro Yamatei brindó conferencias de prensa y respondió preguntas respecto a la vacunación contra el COVID-19. Señaló que hay gente que critica que no tenemos vacuna, pero ¿qué porcentaje de la gente se ha ido a vacunar? Aclaró que el porcentaje de las personas de 70 años para arriba que se han vacunado es demasiado bajo, y no porque no hayan vacunas, sino porque simple y sencillamente no han tomado opción de no querer. Hay municipios donde se ha inscrito ninguna persona para la inmunización. ¿Qué le toca hacer al presidente? Agarrar la cola al mundo y llevarlo a vacunar. Ese no es mi chance. Mi chance es pedirle a la gente, por favor, vacúnense. Afirmó que la atención de los centros de vacunación es buena. Según el mandatario, la gente que está espantada es por la atención que se está dando en Guatemala. Dijo que hay capacitación de 548 puestos de vacunación y el día de ayer no llegábamos ni a 50 personas, por lo que no faltan vacunas, porque sí tenemos, sino porque es la falta de clientes a quienes las posean. Y por último continuamos con las noticias estudiantiles. 157 colegios están autorizados para el regreso a clases presenciales en alerta naranja. Los establecimientos de varios departamentos del país ya fueron notificados y están bajo la supervisión para determinar que cumplan con los protocolos de bioseguridad. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, informó que este miércoles 12 de mayo que 157 establecimientos educativos privados fueron autorizados para que retornen a clases presenciales en el municipio que están en alerta naranja en el tablero de COVID-19. Ruiz acudió a una citación en la Comisión de Educación del Congreso de la República, en la que detalló que ha recibido más de 184 solicitudes de centros educativos privados para operar en alerta naranja. Explicó que de ese total 157 solicitudes estuvieron completas y fueron trasladadas al Ministerio de Salud, que ya entregó los dictámenes favorables, por lo que los centros educativos ya fueron notificados de la autorización para que puedan dar las clases presenciales en alerta naranja. Alcanza 24.000 estudiantes. El Seguro Escolar Médico ha dado cobertura este año a 24.000 estudiantes del sector público de los niveles de preprimaria y primaria, informó el Ministerio de Educación, Mineduc. Con este aporte, el Gobierno de la República vale por la salud de los niños y su mejora en su rendimiento estudiantil. De acuerdo con esta información de las autoridades de dicha cartera, Eric Mazariego, viceministro administrativo del Mineduc, informó que el programa está vigente para los niños inscritos en el presente ciclo escolar. Hemos logrado una cobertura total de más de 1.250.000 niños hasta la fecha, desde que comenzó el citado apoyo hace más de un año, agregó. Estudiantes de Mercadotecnia celebran su día demostrando la pasión por su carrera. El día 17 de mayo del presente año se celebró el Día del Mercadólogo en el Colegio IPSE, donde los estudiantes de la carrera elaboran un video de cómo ha sido su experiencia en estos 3 años de su carrera y de lo cerca que están por llegar a la meta, demostrando su dedicación y compromiso hacia la carrera.
Síganos sintonizando, pero al volver le tendremos un reportaje de su interés en Internet como un arma de doble filo. Somos Publimerca TV. Internet constituye una vía de comunicación y una fuente de recursos de información a escala mundial. Internet es una red mundial de redes de ordenadores que permiten a estos comunicarse de una forma directa y transparente, compartiendo información y servicios. El Internet proporciona a los adolescentes las herramientas que necesitan para abrirse y hablar de sus asuntos personales. La comunicación a través de Internet proporciona a los adolescentes el impulso que necesitan porque las distracciones son mínimas. Adolescentes entre 12 y 18 años son el grupo de internautas más grande, ya que representan el 33%. Entre los usos que le dan a la red están ver videos, series y así como informarse. En este sentido, el estudio revela los porcentajes de sus actividades favoritas. Ver videos musicales predomina con un 68%, ver otros tipos de videos cortos con un 67%, películas con 45% y series con 34%. También es importante agregar que los adolescentes utilizan la red para ver noticias, un 29%, y estar enterados de lo que acontece en el mundo y en el país. Sobre el comercial electrónico, los jóvenes que son mayores de edad también realizan compras en línea. Y del 2010 al 2011 se duplicaron de un 14 a un 28% los que se involucran en esta industria en línea. En cuanto a las actividades que realizan, es importante mencionar la búsqueda de información. Entre las fuentes que consultas destacan enciclopedias en línea, redes sociales o buscadores, aunque también revisan blogs, sitios de noticias especializadas, comunidades, foros, entre otros. Por su gran utilidad múltiple, el Internet ha tenido un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea. Pero un punto muy importante, al cual debemos ponerle mucha atención, es el tipo de utilidad que se le da a este medio y cómo afecta a los más vulnerables, en este caso, los niños y adolescentes. Parezca extraño, sin darnos cuenta, estamos envueltos en un universo llamado Internet, que poco a poco nos va alejando de la vida real. Con sus servicios más actualizados, la web, en la cual navegan muchos por horas y a diario. Por eso hoy el desafío de todos es enseñar a los que no tienen este tipo de conocimiento. Aprovechar al máximo el recurso de Internet como medio de comunicación y como canal de acceso a información de calidad, como discernir fuentes confiables y válidas de información de aquellas que no alcanzan un rango aceptable de confiabilidad, cuáles son los contenidos inadecuados y prepararlos para que sepan protegerse de situaciones que pueden poner en riesgo su integridad. Diversos estudios afirman que las nuevas tecnologías están directamente relacionadas con los niños, más que con los adultos. Es decir, los niños son los que primero y con más naturalidad se apropian de la red. Pero los adultos siguen siendo los responsables de luchar por la salud psicofísica y la integridad de los niños y adolescentes, y por su desarrollo pleno como seres sociales y comprometidos con el mundo que los rodea. En este sentido, es necesario que los padres o tutores alerten a la población más joven acerca de la situación que los pone en riesgo y que ellos no conocen como peligroso, tales como brindar datos personales, la existencia de personas que dan identidades falsas, las personas que acosan con intención de abuso y publicar fotos en páginas.
En el mundo, 218 millones de niños entre 5 y 17 años están ocupados en la producción económica y entre ellos 152 millones son víctimas de trabajo infantil. 1 de cada 5 niños en África está en situación de trabajo infantil. La mayor concentración del trabajo infantil se produce en el sector de la agricultura, cultivo de algodón, de café o de caña de azúcar, seguida de los servicios y la industria, especialmente la minería, que es la extracción de oro. Las cifras nos muestran que la explotación infantil es un problema grave, pero no podemos olvidar que detrás de cada número hay un niño o una niña que ha perdido su inocencia y que vive en una situación de pobreza. La explotación infantil no solo tiene la forma de trabajo infantil, sino que también puede hablar de otros tipos de explotación como el matrimonio forzoso. La mayor parte de las víctimas de matrimonios forzosos son niñas y este tipo de matrimonio ha sido calificado por la OIT como un tipo de esclavitud moderna. El trabajo infantil siempre ha existido en Guatemala. Las causas del trabajo infantil obedecen a factores relacionados con las condiciones socioeconómicas en que se encuentra la mayoría de guatemaltecos, el aumento de la pobreza, la deficiencia del sistema educativo, el desempleo y la demanda de mano de obra barata son las principales razones, pero no escapa la falta de voluntad política y la mala distribución de los recursos económicos. El trabajo infantil es un fenómeno endémico que afecta a 12,5 millones de menores de entre 5 y 17 años en América Latina y el Caribe. Se calcula que a nivel global haya cerca de 152 millones de niños y niñas trabajando indebidamente. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en esta línea Guatemala es el país que registra el mayor índice. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos de este país, PDH, que cifra en 850,000 los niños obligados a trabajar, de lo que el 43% está sin escolarizar. Así, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la PDH critica que la pobreza y la extrema pobreza se está agudizando en el país y por ello recuerda que todos los miembros de la familia tienen que aportar para poder sobrevivir. Los factores culturales, el nivel socioeconómico de la familia y las políticas públicas de apoyo a la infancia son determinantes para que se produzca este fenómeno. De hecho, en algunos países son los propios progenitores quienes inciden en prácticas de explotación laboral. Para UNICEF hay trabajo infantil inapropiado cuando se obliga al niño a trabajar a una edad muy temprana, en jornadas excesivas, en condiciones de estrés, en ambientes inapropiados con exceso de responsabilidad y bajo salario, sin acceso a la educación y minando su dignidad y su autoestima. En suma, dificultando su pleno desarrollo social y psicológico. La explotación infantil existe aunque la Convención de los Derechos del Niño contemple que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. Y esto es que lo ayudará a desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable, en condiciones de libertad y de dignidad, debiendo ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. Hay que hacer algo al respecto. Uno de los métodos más efectivos para intentar que los niños y las niñas no comiencen a trabajar demasiado temprano es establecer la edad laboral mínima por la ley. Pero con eso no basta, el control efectivo es esencial y el apoyo a las familias en riesgo de exclusión fundamental. La OIT alerta del riesgo de que la crisis provocada por la pandemia empuje al mercado laboral a gran número de niños y niñas para ayudar a la subsistencia de sus familias. La mayor parte de los menores guatemaltecos que trabajan pertenecen a hogares pobres del área rural. Asimismo, la mayoría de estas familias tienen bajos ingresos, por lo que recurren al trabajo de sus niños y niñas. A pesar de ello, las remuneraciones que estos perciben son tan bajas que poco contribuyen a mejorar las condiciones de vida familiar. El trabajo infantil es visible, incluso en la principal avenida de la capital de Guatemala, denominada La Sexta, donde es posible observar a niños y niñas de muy corta edad lustrando zapatos o vendiendo productos ante la pasividad policial. A pesar de que la Constitución Política de Guatemala establece en el inciso L de su artículo 102 que los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Además, añade que es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en riesgo su formación moral. Los efectos que genera el trabajo infantil son devastadores para la niñez. Frecuentemente la repercusión del trabajo infantil sobre el rendimiento escolar del niño no se identifica a través de los indicadores educativos, sino se manifiesta a través del comportamiento que limita su capacidad de aprendizaje. En estos casos, los niños permanecen en la escuela, pero las exigencias de trabajo y estudio provocan alteraciones físicas, sociales y psicológicas que reducen su capacidad.
El día de hoy contamos con la presencia de Miss Marta Lara, directora del Colegio IPS. Hablaremos de un tema muy importante como lo es la explotación laboral infantil. Bienvenida a Publimerca TV, Miss Marta. ¿Qué tal, Mariana? Qué gusto saludarla y poder colaborar con ustedes en esta oportunidad. Gracias, Miss. Como sabemos, el término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Miss Marta, a continuación le realizaré unas preguntas. Muy bien. ¿Usted cree que el trabajo infantil es un proceso social que acompaña al capitalismo? Principalmente la educación y la falta de oportunidades, la falta de políticas claras de un gobierno de turno da a estas personas, o mejor dicho, obliga a estas personas a que los niños ayuden y aporten en el área económica en la casa. Entonces, es problema social, político y legal, ¿verdad? La siguiente es, ¿cuál cree que son las medidas y acciones fundamentales que deben tomarse para luchar contra el trabajo infantil? Las medidas que deberían tomarse es poner en marcha y hacer una realidad proyectos que se han realizado. Hay un programa internacional de la erradicación del trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo, pero es un programa que se queda en papel, no se llega a concluir, no se llega a dinamizar y las propuestas así son, ¿verdad? Que solamente se plasman, se presentan y no se logran llevar a la práctica. Entonces, llevar a la práctica, hacer una realidad estos programas y colaborar para mejorar el nivel socioeconómico, todas las personas de la franja de extrema pobreza, obviamente al no tener educación, pues ellos incurren en esto, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, usted dio dos puntos muy importantes, como lo es de que varios proyectos se presentan, pero solo se quedan en papeles, y el segundo es la falta de educación. Realmente es uno de los otros de los grandes problemas que tiene Guatemala. La educación es totalmente nula, porque si hubiera educación no estaríamos en esos problemas como lo es la explotación laboral infantil, y que totalmente afecta a los niños, y por eso vemos tantos casos de niños trabajando, personas que se aprovechan de ellos, y la verdad es que deberíamos, como guatemaltecos, tenemos la obligación de buscar ayudar a nuestra gente, porque somos los únicos que podríamos ayudarnos entre nosotros. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las causas de la explotación laboral infantil? Las causas podemos mencionar que son varias. Podría decirse que la primera causa es la necesidad del ingreso económico, que no tienen la suficiente fuerza de estas familias que están en extrema pobreza. Ellos pues no reciben el beneficio, el apoyo, la ayuda de un gobierno. Ellos se ven en la necesidad de poner a trabajar a los niños para tener mejores ingresos. Si ellos tuvieran mejor educación, esto es desde los padres, ¿verdad? No es solo los niños. Si el padre tuviera mejor educación, sus ingresos mejorarían porque podría buscar otras oportunidades de trabajo. Lamentablemente, pues esto no se da. Entonces es un círculo, ¿verdad? La falta de educación,
la falta de políticas claras, al no haber leyes definidas que pues puedan exigir al niño a que ingrese y que permanezca en la escuela, ¿verdad? La Organización Internacional de Trabajo indica que los niños deben o tienen el derecho a no laborar de 14 años para abajo, ¿verdad? La Organización Internacional del Trabajo permite que a partir de los 14 años ya pueda un joven laborar. Entonces, todos estos elementos conjugados llevan a esta situación, ¿verdad? Y concluimos con la última pregunta. ¿Usted cree que se puede evitar el trabajo infantil en Guatemala? Se puede evitar. En el 100% sería un trabajo arduo, un trabajo conjunto de iniciativa privada, que haya claridad de políticas de gobierno, que mejore el nivel educativo, que la extrema pobreza disminuya y así, pues trabajando todos juntos, se puede lograr erradicar. En algunos casos, esto pues va más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Vemos que hay redes internacionales de traficantes, que esto pues hace que el niño sea explotado, ¿verdad? A los niños los secuestran, a los niños se los llevan, los venden y allí es donde viene una explotación de toda índole, no solo económica, también hay explotación sexual. Entonces, todos trabajando, ¿verdad? En conjunto y mejorando todas estas condiciones, podríamos disminuirla, erradicarla totalmente. Es una tarea titánica, ¿verdad? Si hubiera voluntad de todos los elementos de la sociedad, se podría, ¿verdad? Pero por lo menos ir disminuyendo los márgenes, ir disminuyendo estos números que son alarmantes. Realmente tiene razón, debemos de trabajar en conjunto porque no solo sucede aquí en Guatemala, sino que esto también sucede en muchos países y la verdad es que realmente, como lo hacía anteriormente, tenemos la obligación de ayudar a estos niños y no solo a estos niños que sufren este tipo de explotación, sino como decía usted, a todos los que están en este tipo de problemas. Y de verdad agradecemos su tiempo y su presencia por habernos dado esta entrevista. Gracias, Mariana, les deseamos éxitos y pues aportando a su proyecto, aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Feliz tarde. Hablando de la explotación infantil laboral, hoy tenemos con nosotros al profesor Luis. Mucho gusto. Para nosotros es un gusto tenerlo acá en el programa de Merke Publi TV. ¿Qué tal? Buenas. La verdad es que es un gusto poder discutir un tema tan interesante como este. Entonces, gracias por la invitación. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué piensa de los niños que empiezan a trabajar a temprana edad? Bueno, creo que es un tema bastante fuerte, bastante delicado, principalmente aquí en Guatemala, ya que es uno de los países del mundo y, si no estoy mal, es el país de Latinoamérica que más explotación infantil tiene. Creo que trabajar como para sobrevivir, creo que es un tema que no debería existir, ¿verdad? Entonces, yo realmente no estoy de acuerdo ni tampoco como motivo a que se
mantengan estas prácticas. Muchas gracias. ¿A qué cree que se debe el alto índice de explotación laboral infantil en Guatemala? Bueno, creo que el alto índice primero es por los índices de desarrollo con los que cuenta el país. Digamos, somos un país pobre, ¿verdad? Entonces, pues la necesidad hace que se trabaje mucho esta rama de explotación. Entonces, además de que pues, se promueve la ignorancia, ya que no hay inversión en infraestructura para escuelas, ¿sí? Tenemos también una de las tasas de natalidad más altas del mundo. Eso quiere decir de que traemos muchos niños al país, ¿verdad? Y pues ya que no hay tanta oportunidad laboral, pues desde el principio las familias tienen que contar con ellos. Entonces, creo que también un poco de educación, tanto sexual como educación en nivel nacional, eh, son las cosas que más se reflejan como causas, ¿sí? O sea, la falta de esta educación sexual y la falta de educación es la que más causa toda esta explotación laboral. Muchas gracias. Para finalizar, ¿cómo cree que se debe de evitar el trabajo infantil? Bueno, creo que es un trabajo que tiene que ser primero expuesto a nivel nacional. Segundo, crear políticas públicas. Políticas públicas son, digamos, instrucciones que van a seguir varios gobiernos, es decir, es un compromiso que puede tener el país como tal, pero tiene que ser un compromiso que no dure medio gobierno, medio periodo de gobierno, por así decirlo, ¿verdad? Tiene que ser algo, un esfuerzo que tiene que ser a largo plazo, con un compromiso tanto de mejorar la infraestructura en educación como habilitar programas de educación sexual, también trabajar o tocar los temas de desnutrición y principalmente como motivante económico es ampliar las oportunidades fuera de la capital. Nosotros somos un país que está muy centralizado y la mayoría de explotación o la gran mayoría de explotación infantil se da en el interior, ¿verdad? Entonces, o de personas del interior, porque, pues, como le mencioné, hay casos de niños que vienen aquí a pedir dinero en la capital y resulta que son de otros departamentos. Entonces, pues mejorar las oportunidades para el resto de departamentos, ¿verdad? Ampliar las oportunidades laborales, que se trabajen medidas de educación sexual, educación en general. Y bueno, pues que todas las empresas o que se vean castigadas, que hayan incentivos negativos o externalidades negativas para empresas que se presten a dichas acciones, ¿sí? Para que sea un trabajo en conjunto y no, como le digo, que sea pues, una llamada de tusa, ¿verdad? Algún esfuerzo o que por algún artículo el gobierno diga, ah, bueno, y en 3 meses lo dejen por ahí, sino que tiene que ser un esfuerzo a largo plazo. Entonces, a mi parecer, así es como se podría trabajar el tema de explotación infantil. Ok, muchísimas gracias. Esto lo despido. Ok, pues fue un gusto estar con ustedes platicando esto y siempre pues, a la orden. Gracias.